Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Como muchos sabréis, en la mayoría de mis vídeos, desde que hice el análisis de Dragon hace más de 2 años, menciono que él es Scopper Gavan. Y es que incluso tenía en mi cabeza cómo habría sido su vida hasta ahora, y tenía pendiente hacer un vídeo contándola. Pues ha llegado el momento, gracias a que el flashback de Kuma nos ha mostrado a este personaje en etapas en las que no había ninguna información, así que traigo la vida de Monkey D. Dragon tal que así, como si fuera su flashback. Nos podemos imaginar su infancia prácticamente usando los mismos paneles que tenemos de Garp y Luffy de niño. Un padre empeñado en criar a alguien fuerte con entrenamientos duros para que sea un buen marine. Y, a diferencia de Luffy, en este caso parece que lo consiguió, ya que el mismo Dragon nos ha dicho que, en palabras textuales, estuvo un tiempo en la marina. Pero si vamos al original japonés encontramos un matiz importante. Ese Tsukoshi al principio de la frase enfatiza que estuvo poco tiempo. Así que nos podemos imaginar a un joven cadete entrenado por su padre de forma similar a como vimos a Garp con Koby y Helmeppo. Pero algo se torció y Dragon abandonó esa carrera. En un principio yo había pensado que el mejor momento para este cambio sería en God Valley, ya que es allí donde se encontraron Garp y Roger y acabaron aliándose. Y parecía el lugar ideal para que Dragon llegara allí con Garp y se fuera con Roger por lo que quiera que hubiese pasado. Además, eso haría que Dragon se hubiera hecho pirata a los 17 años, la misma edad a la que esperaron para hacerlo Ace y Luffy. Pero finalmente tuvimos el principio del incidente de God Valley y pudimos comprobar que Scopper Gavan llega con la tripulación de Roger. Así que si tengo razón y Dragon es Scopper Gavan, se tuvo que unir a Roger antes. Aunque no renuncio a esos 17 años de edad y apuesto a que fue alrededor de un año antes. Este panel mostrando la llegada de Roger a God Valley es la imagen más temprana que tenemos de Scopper Gavan, y no lo es de Roger y Rayleigh porque tenemos el momento en que Roger le ofrece a Rayleigh comenzar su viaje. Pero en el anime tenemos esta otra escena de cuando llegan a Lodestar, un año antes de God Valley, y o tenían información o no se la quisieron jugar, pero Scopper Gavan no está ahí. Solo muestran a Roger, Rayleigh y 2 NPCs. Pero me alegra ver la reacción de Garp a la información que le dan, cuando le dicen que vaya y no le interesa hasta que le mencionan a Roger, con el que reacciona automáticamente. Recordemos que Roger en esa época había llegado a Lodestar el año anterior, como hemos visto antes, y descubierto que no era la última isla que buscaba y poco más. Sin embargo, como ya nos habían apuntado antes, Rox y su tripulación eran los piratas que dominaban los mares. Esta era su época. Y Garp no se ve motivado en absoluto con ellos, sino que parece tener algo personal con Roger. Y eso lo explicaría que fuera el que había convencido a su hijo para ser pirata, de forma similar a como siempre le hemos visto reaccionar a Shanks con respecto a Luffy, aunque de forma más leve esta vez, porque debió aprender de la primera, supongo. Esto podría ser una explicación para esta reacción y para que, a pesar de mostrar esa obsesión con los piratas Roger, acabara sorprendentemente aliándose con ellos para derrotar a Rox. Aunque ya hemos visto que no nos podemos fiar de la versión oficial de este incidente. Pero lo que sí parece mostrarnos este flashback es que hay una cuenta pendiente entre miembros de Rox y Roger de algo que pasara un año antes, que es cuando Roger llegó a Lodestar. Los comentarios de Kaido, Stussy, el Capitán John y Gloriosa hacen referencia a esto, y el de Roger también. Lo que parece claro es que hay una rivalidad entre estas dos bandas piratas que, tras la caída de Rox, parece que se mantuvo, al menos con Shiki y Shirohige, por lo que si hubo un enfrentamiento a muerte entre ellos, parece lógico que Garp acabara poniéndose del lado de su hijo. Creo que podemos dar por hecho aquí que la razón para el enfrentamiento de Roger y Garp contra Rox no puede ser ponerse del lado de los Tenryubitu en su cacería humana a la población de ese país, ¿verdad? No tendría ningún sentido. Recordemos que Garp vuelve de allí odiando a los dragones celestiales por el resto de su vida. Hay mucho más que sacar de este flashback de God Valley, pero como ese análisis requeriría un vídeo entero lo dejaré para más tarde y lo resumiré, para lo que es su aportación a esta biografía, en que este parece un posible escenario para que Dragon obtuviera su fruta. Los Tenryubitos se han traído frutas valiosas para su macabro juego, y Ginny solo menciona las 2 que podrían ayudarles a escapar de la isla, pero la fruta de Dragon, Shirohige y Shiki son candidatas a haberse obtenido aquí. El caso es que, dejando ya God Valley, lo primero que me hizo pensar que Scopper Gavan podría ser Dragon fue precisamente su poder y la resolución de la batalla de Ed, donde los piratas de Roger se salvaron de una situación imposible, rodeados por la flota de Shiki, por una repentina tormenta. Y como era lo mismo que habíamos visto salvar a Luffy en Lockdown, pues me llamó la atención, y es luego cuando descubrí que Scopper Gavan y Dragon tenían el mismo diseño, solo que uno lleva siempre gafas de sol y el otro un tatuaje cubriendo media cara.
Podemos ver incluso cómo Oda ha hecho que esos dos mechones que caracterizan a Scopper Gavan hayan ido desapareciendo en Dragon paulatinamente con el tiempo. Y también tiene una clara explicación que como pirata tuviera que cambiar el nombre porque nadie debía saber que era el hijo de Garp. Otro con la D oculta en el nombre. Pues a partir de aquí estarían todas las aventuras de los piratas de Roger, creando lazos con sus nakamas, entre los que se incluyen Shanks y Buggy, que se criaron en el Oro Jackson desde que fueran rescatados como bebés en God Valley, muy probablemente los únicos miembros más jóvenes que él. Hasta que llegaron a su meta, el momento que les cambiaría la vida a todos, llegar a Loftel y conocer los secretos del siglo vacío, incluyendo el significado de la D que él y Roger llevaban en el nombre, y que el gobierno mundial son los malos de la serie, si es que no lo sabían ya. Oden dejó claro que también aprendieron que en 20 años vendría una gran guerra contra ese enemigo y que al parecer había un plan en marcha que ofrecía ciertas garantías de victoria. Roger se unió a ese plan y decidió, por un lado, tener un hijo que fuera esa figura que liderara el cambio, el nuevo Joy Boy, y por otro, aprovechar que iba a morir de todas maneras y entregarse para usar el escenario que le daba su ejecución para crear la gran era de la piratería, llenando los mares de posibles candidatos a aprender lo mismo sobre el gobierno mundial y actuar en consecuencia. Quiero apuntar aquí que si creemos que el poder de Dragon le permite crear tormentas, en el capítulo 0 nos muestran la ejecución de Roger en un día soleado y cuando acaba su discurso y van a matarlo, nos muestran cómo el cielo cambia y comienza una tormenta. Es muy simbólico el cambio y no tiene por qué ser un simple efecto dramático, sino que puede estar provocado. Sí, sabemos que Dragon estaba presente en la ejecución y podría haber creado esa tormenta, pero ¿qué relación podía tener con Roger para que actuara así si hubiera sido Marine hasta entonces? Además que, como hemos indicado antes, si hubiera sido Marine hasta poco antes, difícilmente podría haberse referido a esos 15-16 años como mínimo como poco tiempo. Bueno, pues Dragon, siendo el otro D de la tripulación de Roger, tendría también una responsabilidad similar con respecto al aprendido en Loftel, que iba a pasar en 20 años, y como no tenía la misma prisa que Roger, empezó a crear un ejército y poco después tuvo un hijo, probablemente por la misma razón que Roger, y ya con la intención de que se criara con él, pues sería de los pocos que sabrían de la existencia de Ace a través de Garp. Es importante destacar aquí que ahora sabemos que ese ejército lo fundó antes de la ejecución de Roger. A pesar de que esta escena pudiera hacer pensar que Dragon también podría haberse inspirado por la ejecución de Roger para actuar y en vez de hacerse pirata creara un ejército contra el gobierno mundial, vemos cómo un año antes de esa ejecución ya reclutó a Kuma. Dragon había creado a los Luchadores de la Justicia, e Ivankov, a quien probablemente había conocido en God Valley, debía haberse unido o en su fundación o poco después. Es decir, que las motivaciones de Dragon para crear un ejército que, recordemos, su objetivo final es acabar con el gobierno mundial, no con la marina, fueron anteriores a la ejecución de Roger, y encajan el tiempo con haber estado en Loftel y haber aprendido la gran guerra que vendría en 20 años, ya que también hemos visto que cumplidos esos 20 años es cuando han decidido empezar a atacar al gobierno mundial. Para ser su meta han esperado muchos años para actuar y resulta que lo hacen en el momento justo. ¿Son todo coincidencias? No sé qué significado tendrá esa bandana. Seguramente Oda le dará un emocional para que acabara tatuándose su diseño en la cara, además de ayudar a no ser reconocido como antiguo nakama de Roger. Tal vez tenga que ver con Luffy, ya que este momento en el que se forma el ejército revolucionario es también la última vez que vemos a Dragon sin tatuaje, 3 años antes de que naciera Luffy. La siguiente vez que aparece, debido al secuestro de Ginny, ya lo tenía y Luffy ya tenía 5 años. Ese es el margen que tenemos para que se lo hiciera, un margen en el que también crea una relación lo suficientemente íntima como para tener un hijo. Sobre la madre de Luffy veo muy probable que nunca sepamos quién es, pero por si sí, yo apostaré por esta señorita que en un principio confundí con Velo Betty por la forma de vestir. Pero a no ser que haya un grave error en la Vibrecard de Betty, aquí debería tener unos 12 años, y Luffy nacería solo 3 años después, así que dado que Oda ha respetado este tema incluso con Big Mom, que ha tenido un parto cada año, pero a partir de los 18, voy a pensar que, aunque la forma de vestir de esta muchacha recuerda mucho a la de Velo Betty, es una mujer diferente. Puede que estén emparentadas las dos, algo así como una hermana mayor, pero lo que sí creo que debe de tener la madre es la Di, ya que si realmente el hijo se tiene por lo aprendido en Loftel sobre el siglo vacío, Dragon debería seguir las mismas reglas que siguió Roger, y sabemos que este buscó una Di para tenerlo, Porgas D. Roche. Pero alguno se preguntará si estoy señalando a esta chica solo porque está cerca de Dragon en este panel, ya que todo lo demás que he dicho son conjeturas que podemos aplicar a cualquiera. Pues no.
hay un motivo para que pensara que podía ser Belo Betty, y ahora crea que es esta señorita y está relacionado con la forma de vestir. La explicación más sencilla para que no haya ni rastro de la madre y no haya pretendido ni visitar a su hijo es que esté muerta. Y si hablamos de One Piece, una madre muerta ya no sorprende a nadie. Además, podría servir para que Dragon se hiciera el tatuaje en su homenaje, porque la bandana se la regaló ella, por ejemplo. Pero en el poco probable caso de que esté viva, esta imagen de Dressrosa en la que aparece una mujer vestida como Belo Betty y como la señorita de quien hablamos, cuando se ha deshecho el hechizo de Sugar, junto con el mensaje de que el ejército revolucionario había ido enviando miembros a Dressrosa y nunca habían vuelto a saber de ellos, apuntaría a que la que está con Haki Koala es uno de esos olvidados mientras estuvo transformada en juguete. El hecho de que Oda hubiera hecho esto nos hace pensar que es para ser usado en el futuro, así que hay una opción aquí para que se use para esto. Y para los amantes de la teoría de Crocomon, tengo que decir que es totalmente compatible, ya que no hay nada que pueda descartar que Ivankov cambiara de sexo a esta señorita después del parto y ahora sea Crocodile. Si así fuera, esta mujer tendría 24 años aquí. Sigamos. El resto es bastante sabido. Dragon va a menudo a Goa y en una de estas acaba salvando a los que iban a ser quemados en Gran Terminal y a Sabo, al que entrena y lo convierte en lo que es hoy. Una vez que Luffy sale al mar, lo salva en Lockdown, primero de Buggy con un rayo y luego de Smoker actuando directamente. Y ahora está preparado para actuar alineado con los intereses de Luffy. Para aquellos a los que todavía no haya convencido de que Dragon y Scopper Gavan son la misma persona, me guardo la que podría ser mi mejor baza. Os reto a buscar una explicación a la línea de pensamiento de Buggy en esta escena en la que busca la relación que podrían tener Luffy y Rayleigh al leer en el periódico que están juntos. Quiero destacar que la conclusión de que Rayleigh sea el tío de Luffy la hace de forma incrédula. ¿Su tío? Como que tampoco le encaja del todo. Lo que sí debería quedar claro, al menos, es que Buggy ve una relación entre el padre de Luffy y Rayleigh, ¿no? Aunque fuera indirectamente por esa mención que hace a Garp. Pero ¿cómo seguir su razonamiento? Bueno, pues si Dragon fue también Scopper Gavan, Buggy, que conocía bien a este último, puede buscar una relación. Pero aún os preguntaréis, ¿pero por qué acaba diciendo su tío? Bueno, pues os voy a dar una respuesta que podría explicar todo, incluido ese su tío que no se acaba de creer. Buggy sabe que el padre de Luffy es Scopper Gavan, y él ha visto interactuar a Gavan y Rayleigh centenares de veces. Rayleigh es 23 años mayor que Dragon, y como ya hemos visto múltiples veces en este y otros mangas, una forma común de llamar a alguien de confianza que es mayor que uno en Japón es hermano mayor, Ani en japonés, con cualquiera de los posibles sufijos, Aniki, Anisan, Anichan. Si Scopper Gavan era el hijo de Gar, debía llamar a Rayleigh de alguna de estas maneras, y si lo tomas literalmente, entonces sería su tío. Pero Buggy, al no creer que fueran realmente hermanos, solo puede llegar a esta conclusión, pero no creérsela, y de esta manera encajaría el tono con el que dice ¿su tío? Pues ahí lo dejo. No parece que quede mucho para que se revele todo esto, y podéis comprobar que muchas preguntas quedan respondidas con esta revelación. ¿Qué pasó con Scopper Gavan? ¿Dónde está ahora? ¿Por qué Garp estaba obsesionado con Roger? ¿Y por qué se alió con él en Old Valley? ¿Y salvó a su hijo después? ¿Y acabó criándolo en secreto? ¿Y por qué se crió con Luffy? ¿Por qué Dragon se ha desentendido de Luffy desde el principio? O mejor aún, ¿por qué siquiera tuvo un hijo? Si piensa que son una debilidad y no tenía intención de atenderle. Ha preferido criar a Sabo que a su propio hijo. ¿Por qué Shanks visitaba Villa Fuchsia tan a menudo y dejó de hacerlo cuando Luffy se comió la fruta? ¿Por qué le dio su sombrero, que le marcaría como candidato a liderar la guerra que ha de llegar y hace que los antiguos miembros de los piratas Roger, Shirohige y Mihawk le acaben ayudando? ¿Por qué Dragon ha esperado hasta este año en concreto para declarar la guerra al gobierno mundial? ¿Qué hizo Dragon como marine durante la época de Roxy y Roger? En fin, yo espero que os haya gustado este análisis / biografía y si es así, probablemente los encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!